Estamos hoy estudiando específicamente la primera historia, vamos a llamarle así, la primera historia de la Navidad que aparece en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, y la sección que vamos a leer en esta noche, que vamos a estudiar en esta noche, empieza en el verso 11. Y para que lo tengamos en contexto, me gustaría que leyéramos las primeras el primer versículo de este primer capítulo para ver cómo nos describe Lucas el libro que está a punto de escribir. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden. Y fíjense bien el propósito de esta investigación de la que habla Lucas, que empieza en el versículo 4. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a estar estudiando hoy en particular es un recuento histórico de una persona que investigó, fíjense bien, dice el versículo 3, que investigó con diligencia. ¿De boca de quiénes? Fíjense bien, pues de los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y esto va a ser muy interesante precisamente por el trasfondo que vamos a estar viendo, tanto cultural como, como escritural, bíblico, a propósito de este tema que vamos a hablar el día de hoy. Y ayer hablábamos, no sé si recuerdan los que estábamos, de la diferencia que hay entre la Navidad, vamos a decirle secular, los cristianos le llaman la Navidad del mundo, y la Navidad que describe precisamente la escritura. Dos propósitos bastante distintos los unos el uno del otro y que sin embargo suceden en el mismo momento, ¿sí? ¿Cómo entiende la gente la Navidad? Decíamos ayer como en un breve resumen, pues prácticamente como otra excusa para emborracharse, para juntarse en familia, para, pues vaya, hacer todo menos lo que se debe hacer, ¿verdad? Y decíamos que pues en un primera instancia esto resulta pues ser medio inofensivo, no hay problema, realmente pues, es la forma en la que la gente disfruta las cosas que hace, pero ya cuando vemos el trasfondo de verdad de lo que sucede detrás de por qué la Navidad está así, nos damos cuenta que la gente trata en este tiempo de por lo menos tener una razón más, una excusa más, un momento más para disociarse de su realidad en la que vive. ¿Sí? Y decía yo, y de hecho se los platicaba alguna vez a algunos de mis compañeros, perdón, de mis alumnos, les decía yo, qué triste es que el concepto de celebración que tengas es estar borracho. ¿Por qué? Porque es la única forma que concibes estar feliz, dejando de ser tú. Y es una realidad muy triste que vivimos en este mundo. Y el resumen de ayer prácticamente era este. No hace falta disociarnos de la realidad, porque la realidad presente en la que vivimos tiene solución. Y eso es precisamente el propósito de la Navidad. Ese es el mensaje central del tiempo navideño, que hay solución a lo que estamos viviendo en nuestra vida. Y eso es algo muy, muy, muy relevante que lo tengamos en cuenta como individuos. No es una fiesta más, no es una fecha, pues no sé, para juntarse en familia, como dicen los comerciales en la tele, no es un momento para estar juntos, para hablar de la hermandad y tantas cosas que se sacan de la cabeza. Bueno, yo diría sí, pero ¿por qué no eso se puede también el 15 de septiembre, no? Eso también se puede en un cumpleaños. ¿Qué es lo que hace a la Navidad distinta? Pues bueno, el trasfondo, eh, el propósito y la realidad a la que la Navidad, según las escrituras,
tiene como propósito solucionar. Y eso es algo muy interesante que debemos tener en cuenta. No es una ocasión más para disociarnos de nuestra realidad, sino que es el inicio de la solución, por así decirlo. Ahora, toda esta historia inicia, toda la historia de la Navidad que hemos estado y que vamos a estar recordando toda esta semana, inicia específicamente con la historia particular de tres personas, dos papás y su hijo, que ustedes pueden ver allí en esa imagen que me gustó mucho. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver allí? ¿Qué les da esa imagen? Se supone que los papás de nuestra historia son los que están allá y están viendo pues esa escena, ¿no? ¿Qué es lo que les muestra esa imagen? ¿Qué les parece? ¿Qué estará pasando allí? Un niño con su mamá también regocijándose feliz. Y si lo vemos de la perspectiva de ellos, ¿qué será? Que anhelan vivir ese momento. Exactamente. Y de hecho, vamos a ver lo que dice San Lucas de ellos en el capítulo 1, versículos 6 y 7 de este evangelio que estamos leyendo. Dice, fíjense, ambos, estamos hablando de estos dos individuos de aquí de la esquina, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. De manera que con este contexto ya nos da más sentido esa imagen, ¿no? Imagínense ser dos personas de edad avanzada cuyo anhelo había sido tener un bebé y no nada más nunca habían podido, sino que ya se les había ido la última oportunidad. Y me gustó esa imagen porque están viendo lo que quisieran tener y no pueden. Están viendo lo que ellos quisieran vivir y por su realidad no tienen la posibilidad de hacerlo. Fíjense bien, no nada más era el anciano, sino que ella era también estéril. Una situación muy triste. No sé ustedes, el tema que tenemos para hoy es cuando no hay esperanza ni fuerza. No sé ustedes qué concepto tengan de la esperanza, pero más o menos podemos ir imaginándonos con base en el contexto que estamos leyendo de la historia de estos individuos e incluso esa imagen, ¿a qué nos referimos como esperanza? ¿Sí? ¿Qué es una esperanza? Pues bueno, en, en el sentido más, en el sentido más humano, una esperanza que es un anhelo, ¿no? Es una expectativa, pero en el sentido más crudo, por así decirlo, yo diría, es una ausencia, es una carencia, porque obviamente no esperas lo que tienes, esperas lo que no tienes, quieres lo que no tienes. Y bueno, eso cualquiera de nosotros puede tenerlo, ¿no? Nosotros podemos vivir con deseos, con anhelos de cosas. Sin embargo, la esperanza tiene una cualidad muy distinta, que yo no sé si ustedes la han vivido, si ustedes la han vivido como personas en específico, yo sí lo he vivido como individuo. ¿Qué es la esperanza desde nuestra perspectiva humana, desde nuestro contexto imperfecto? Yo la describiría así. Cuando estás en una situación muy difícil, que tus posibilidades de éxito, de solución o de salir del asunto son 99.999 y sin embargo no son 100. O cuando tienes todo en contra y sin embargo hay una minúscula posibilidad. Ahora, la palabra esperanza es la versión bonita de lo que cuando no vivimos bien en nuestra vida le llamamos ansiedad. ¿Sí? ¿Qué es la ansiedad desde el contexto en el que lo estoy diciendo? Pues cuando sabes que hay una posibilidad de otra cosa, por chiquita que sea, y sin embargo no la tienes. Y esta es una situación que hace tiempo
Yo la viví con una madre de familia que no sé si a ustedes les platiqué, que en cierta ocasión me abordó, estábamos platicando y de hecho fue en un sepelio, me abordó esta mamá con la historia precisamente de que su hijo era uno de los tantos, su hijo era uno de los tantos desaparecidos que hay en nuestro estado. Era la mamá de un desaparecido. Me imagino que saben ustedes el peso emocional con el que vivía él. Que si ustedes se fijan desde la parte fea, yo le llamaría ansiedad. Y del lado bueno se llama esperanza. ¿Cuál es el problema? Y este es lo que yo diría que nos afecta en nuestro mundo moderno. Hay veces en que, y muchas mamás lo dicen, yo prefiero que me den el cuerpo de mi hijo para sepultarlo que vivir con la ansiedad de esa micronésima posibilidad que yo sé que es mínima, que es del 0.001%, pero que sin embargo allí está agonizando mi mente. Yo he tenido un problema que ya vengo jalando desde más de un año, ya prácticamente. Y yo como persona digo, no me pongo de ejemplo para todas las circunstancias, pero pues es bastante entendible, ¿no? Hay un momento en el que yo supero este problema cuando sé que ya no hay solución, que ya ni modo. Y sigo adelante, ¿sí? ¿Cuándo es que me vienen mis ataques de ansiedad? Cuando por allí, por alguna razón, por alguna posibilidad micronésima, sé que quizás es posible solucionar el problema. Y es que, ¿por qué estoy hablando de estas circunstancias? Porque si tú te fijas, cuando ya no hay esperanza y ya se acabó todo, es posible que sigas adelante. Pero cuando hay una pequeña posibilidad, y lo peor de todo, te das cuenta de lo pequeña que es, la razón por la que te das cuenta de que es tan pequeñísima es porque te das cuenta de la inmensidad, de la imposibilidad a la que te estás enfrentando. Y es lo que te agobia, eso es lo que te agobia, porque gracias a que hay una pequeñísima posibilidad de solución, hay una inmensidad de imposibilidades contra las que hay que luchar. ¿Cuál sería la pequeña posibilidad en la vida de Zacarías, que es el nombre del personaje número 1, y de Elizabeth, su esposa? De Zacarías y de Elizabeth, su esposa, que seguían vivos, seguían estando allí. Y deja de eso, tenían todavía esas escenas, esos momentos en los que las micronésimas posibilidades de hacerse papás eran naturalmente pequeñas ante la abrumadora imposibilidad de serlo. Y es una situación difícil que muchos de nosotros en nuestra vida diaria de nosotros en nuestra vida diaria enfrentamos. ¿Se dan cuenta de esta situación tan triste? Ahora, cuando hablamos de la versión bonita de una realidad muy similar que es la esperanza, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y la esperanza? Pues realmente, en términos tajantes, ninguna, más que simplemente la actitud que tiene la persona hacia la circunstancia. Y eso es una cosa que varía mucho de persona a persona y sin embargo, fíjense bien, está detrás de mucho del bagaje cultural con el que vivimos hoy como, por ejemplo, como mexicanos en el tiempo de la Navidad. Toda la gente dice, y ustedes lo escuchan en los comerciales, ¿no? Es una época de esperanza, es una época de qué, pues de anhelo, ¿no? Y todo eso. ¿Pero esperanza de qué? ¿Qué esperas? ¿Sí? Y a propósito de esto, me parece muy relevante. Ayer hablábamos de que si es relevante o no, que si fue el 25 de diciembre o que si no fue, que es una fiesta pagana o lo que sea. Hablando de pagano y cristiano, me parece que lo que estamos hablando hoy en la noche tiene mucho que ver con por qué Santa Claus sí y Jesús no. Y de hecho, yo se los comenté ya
por ejemplo, a mis alumnos en una clase. ¿Por qué Santa Claus sí y Jesús no? Si ustedes se fijan, donde sea, comerciales, televisión, escuela, gobierno, instituciones públicas, privadas, etcétera, etcétera, Santa Claus entra sin problema. Vaya, hasta los niños los disfrazan de Santa Claus. En Plaza Mayor hay un Santa Claus que tiene la cara medio rara, no sé si es una máscara o es un viejito de verdad, pero bueno, ahí está. Y los niños se toman fotos y toda la magia navideña, ¿no? Y por ley, obviamente aquí en Guanajuato pues no les importa, no les interesa, por ley es ilegal tener nacimientos en espacios públicos en México. No sé si lo saben. ¿Por qué? Porque se le llama proselitismo religioso y se le llama imposición cultural. Hoy en día, 2023, en México es ilegal tener nacimientos o imágenes de Jesús en edificios públicos. Si ustedes han ido al centro, tienen ahí un nacimiento. ¿Todavía lo tienen? Sí, ¿verdad? Bueno, porque obviamente estamos en León, una ciudad católica, en un estado católico, no nos interesa lo que dice el gobierno federal, pero por lo menos en lo que respecta al gobierno federal, es ilegal tener a Jesús en los espacios públicos. Ahora yo diría, ¿por qué tanta hostilidad con Jesús y tanta bienvenida contra Santa Claus? Con Santa Claus, perdón. Si es lo mismo, ¿no? Digo, me voy a poner desde su lado, es exactamente lo mismo. Uno es un viejito que viene y maravilla la imaginación de los niños, y ni siquiera en México, ¿eh? Eso es de gringo. Pero bueno, viene y fascina la imaginación de los niños. Y Jesús viene, no, o sea, no es viejito, él es un hombre de mediana edad, viene y fascina la imaginación de tantos ignorantes. ¿Cuál es la diferencia entre Santa Claus y Jesús? ¿Por qué Santa Claus y Jesús no? Si al final de cuentas yo diría, pues los dos son personajes mitológicos, ¿no? Ah, y esta es la explicación. Hablando de esperanza, hablando de mini posibilidades. Y es que muy adentro en la conciencia medio torcida y perversa de las personas, especialmente, por ejemplo, en el gobierno y todo ese tipo de cosas, saben que hay una micronésima posibilidad de que Jesús y su historia y todas sus fantasías sean ciertas. Y no me importa si es posible o no es posible. Lo que me aterra es la inmensidad que tengo encima de que si eso chiquitito y poquitito es cierto, toda mi vida, mi cultura, mi política, como lo estoy diciendo ahorita, está mal. Estaba yo hablando una vez con un compañero de trabajo y le decía, estamos obviamente hablando de los cristianos y sus ideas, que de la vida eterna y que el infierno y todo eso, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes lo que me llama la atención? Por ejemplo, hablábamos de los católicos. De los católicos, es que si nosotros estamos bien, yo me ponía de su lado, si nosotros ateos estamos bien y ellos están mal, pues pobres tontos se la pasaron desperdiciando toda su vida, creyendo en una historia, y al final se van a morir como tú y yo. Pero si ellos están bien, y si es cierto que hay cielo, y si es cierto que hay infierno, ¿te fijas que no es lo mismo que ellos estén mal a que nosotros estemos mal? ¿Se fijan que no es lo mismo que Santa Claus sea cierto o no sea cierto, a que Jesús sea cierto y que no es o que no sea cierto? Y es esa micronésima posibilidad de que Jesús y su magia sean ciertos lo que nos aterra y lo hacemos ilegal. Por lo menos en lo que se puede, ¿verdad? En lo que se puede hacer ilegal. Fíjense bien, y yo les voy a hacer un comentario a propósito de San Lucas 1. Vean cómo nos lo describe él, lo que está escribiendo y lo que estamos leyendo hoy. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de imaginación, la historia de fe, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Que yo me ha parecido bien investigar con diligencia
todas las cosas desde su origen. ¿De parte de quiénes? De los que vieron con sus propios ojos todo lo que estamos leyendo. Así que por lo menos para Lucas, Jesús no es Santa Claus. ¿Saben qué es lo único que tiene de real la historia de Santa Claus? El nombre. Y por cierto, fíjense bien, si nos vamos a poner a comparar a Santa Claus con Jesús, pues bueno, Jesús habla de muchas cosas que a muchos les gustarán, pero cuando hablas de Santa Claus es el ejemplo más infantilizado de la tiranía. Nosotros tenemos nuestra versión por 3, que son los Reyes Magos, en México, en nuestra cultura. Meritocracia, tiranía. Los cristianos le llamamos salvación por obras. Te portas bien, hay regalo. Te portas mal, hay carbón. Bueno, esa es la versión muy infantil de la selección natural. Eres fuerte, tu premio es sobrevivir. Eres débil, tu premio es convertirte en carbón, de muchas formas literales. Así que ni siquiera es lo mismo en las historias que los dos presentan, ¿eh? Y cuando hablamos de posibilidades e imposibilidades, ¿qué de relevante entonces tiene este tiempo de Navidad? ¿Y qué de relevancia iba a tener para estos dos individuos de los que estamos hablando? Zacarías y Elizabeth. Dos que eran ya de edad avanzada y que Elizabeth era estéril. Bueno, y es que resulta que San Lucas, hablando de esta historia, no nos la está presentando como por primera vez en la historia, esto es algo que va a suceder. De hecho, esto ya había pasado casi igualito, y vamos a regresarnos hasta el mero principio de la Biblia en el libro primero de Moisés, que es Génesis. Vámonos al mero principio, en el primer libro, en el versículo 18. Y es que resulta que en este pasaje tenemos también a dos ancianos, uno que se llama Abraham y otro que se llama, y ella que se llama Sara, que dice el versículo 11, Génesis 18, 11, fíjense bien lo que dice. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, que sus 40 años habían quedado hace bastantito tiempo. ¿Sí? Dos viejos, Abraham y Sara. Y para molarla, Sara era, vamos a decir, no por razón biológica, sino por la obviedad de la edad. ¿Y qué tienen que ver Sara? Aparte de que coincide con Elizabeth, ¿qué tiene que ver Abraham con Zacarías? Aparte de lo obvio. Pues es que resulta que aquí viene la relevancia del mensaje navideño verdadero, no las tonterías comerciales. Y es que resulta que ante la pequeña posibilidad de ser padres, esa ansiedad que de seguro tenían, viene este señor que se llama Dios. Y vamos a leer desde el versículo 9. Y le dijeron, están hablando Dios con Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, es decir, 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Por cierto, estamos hablando del momento de la concepción. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo.
Y vean que está haciendo Sara, por cierto. Escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, como la típica que se esconde, ¿no? Así como para que no, Sí. como para escuchar, ¿no? Y luego dice, nos especifica el texto, y Abraham y Sara eran viejos. ¿Qué hizo Sara? ¿Qué reacción tan triste tenemos los seres humanos a la realidad nuestra? Digo, la forma más triste que en México tenemos para representar esta reacción tan humana es cuando nos reímos de la muerte en el Día de Muertos y la convertimos en un cirquito, lo ponemos de colorcitos, de imágenes, hacemos películas, para que esa realidad, mejor nos reímos de ella y sirve que nos desasociamos del dolor que sentimos. ¿Cuál es la reacción que tenemos nosotros ante ese gigante de lo imposible? Reírnos. Y pues aquí tenemos personas que estudiaron psicología, pero nosotros la llamamos la risa nerviosa, ¿no? ¿Qué es la risa nerviosa? Pues que te está aplastando tu realidad y no tienes de otra forma que reaccionar más que riéndote. Ay, y me da risa. Yo a mis alumnos luego los regaño, les digo, ¿de qué te ríes? Si estás reprobando, ay, teacher, es que risa nerviosa. Otra forma más de desasociarnos de lo que me está pasando. Y Sara, ay, ja, ja, ja. Ya mero. Sara se rió pues entre sí. ¿Qué es ese entre sí? Pues sí, y yo creo que esa es la risa más fea, ¿no? En la que, o sea, es una risa honesta por lo menos, pero bien interior, ¿no? Diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y entonces el Señor que le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Como yo con mis alumnos, ¿de qué te ríes? Y aquí viene una gran pregunta que tiene que ver con la Navidad. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara te dará un hijo. Y si regresamos a Lucas, ¿cómo fue la historia de Zacarías? Dice que estaba Zacarías, él era un sacerdote y estaba en el templo sirviendo, y dice que se le apareció un ángel puesto de pie a la derecha de donde él estaba, y se turbó Zacarías al verle, decir, pues se espantó, se cayó al piso o algo le pasó, y se asustó. Y le dijo al ángel, que es el texto que tenemos ahí escrito, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y hasta le dio nombre, y se va a llamar. Tan real va a ser que hasta nombre le vas a poner, y le vas a poner Juan. Y fíjense bien, esta es una de las formas más increíbles en las que se termina la ansiedad, en las que se soluciona la risa nerviosa. Y este es el inicio del mensaje navideño. ¿Qué crees? Se acabó la espera. Se acabó la posibilidad pequeña ante la inmensidad de lo imposible. Porque ya es posible. Y se voltearon los números y ya es un hecho. Y tan hecho es que se va a llamar, en este caso, Juan. Y vean el resultado tan bonito de este cumplimiento, de este final de la ansiedad. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. De esto vamos a hablar, de hecho, en esta semana, más adelante, porque es una descripción muy literal. ¿De qué estamos hablando hoy en cuanto a historia del nacimiento, de la concepción específicamente de Juan el Bautista? ¿Y qué mensaje a propósito de los muchos que nos da la Navidad podemos extraer de este pasaje de hoy?
Vean otra vez el título, ya hemos estado hablando mucho. Vida cuando hay esperanza. Cuando no hay esperanza, perdón, ni fuerza. ¿Saben por qué la esperanza es una cosa que tenemos nosotros como humanos muchas veces? Porque la esperanza viene cuando no hay capacidad dentro de nosotros. Fíjate bien, para que no tuvieras esperanza tendrías la solución. Imagínate que estás en un problema muy grande y quieres la solución de ello, pero no la tienes. ¿Qué es lo único que te queda tener? Esperanza. ¿Sí? Y como que ¿por qué tendrías que recurrir y contentarte con la esperanza? Pues porque no la haces de otra forma. Hablando de lo que yo decía ayer. Cuando te das cuenta de la realidad en la que vives, te das cuenta que no te queda otra más que esperanza. ¿Cuál es el problema? Que la esperanza viene solamente cuando hay algo bonito que esperas, que pues en este caso es el tiempo navideño, ¿no? Pero cuando no tienes nada bonito que esperar, ¿cómo crees que se llama eso? Decía yo hace un momento, ansiedad. Y muchas personas dicen, ay, pues sí, pero es que el mensaje de la religión y que de esas fantasías bíblicas y todo eso, o sea que prefieres tu realidad. O sea que eso te encanta. Una alumna me decía, es que yo creo mucho en la reencarnación. Y yo le decía, pues pobre de ti. Digo, a menos que tengas una vida perfecta, yo que tú no me gustaría estar viviendo esto una y otra y otra y otra vez para siempre, asumiendo que reencarnas como persona, porque posiblemente reencarnas como gusano. ¿De verdad me estás diciendo que prefieres la certeza de lo que estás viviendo ahorita a una pequeñísima y minúscula posibilidad de que haya solución? Y luego la gente dice, bueno, pues es que los religiosos o la gente ignorante, como no tiene de dónde agarrarse, se agarra de lo primero que tiene. Tú igual. Si no, no habría, los abogados no tendrían trabajo. Si no, los doctores, especialmente los de oncología, no tendrían trabajo. Si no, si no fuera así, les aseguro que nadie con cáncer de páncreas y sus derivados se trataría. Pero tienes esperanza y vas y te tratas. Si no tuvieras esperanza, no irías a pedir trabajo. Porque déjame decirte que vas a pedir trabajo con pura esperanza, porque no tienes ninguna certeza de que si le caes gorda a la que entrevista, de que si dijiste algo mal a tu entrevistador. Y fíjense bien, la esperanza es un problema que se llama ansiedad cuando no hay nada cierto de qué asirse. La esperanza en un hombre, en el marido, en el noviecillo, es un problema cuando él, como la mayoría, son, ahí sí mejor más bien no tengas esperanza en ellos. Dice de hecho literal la Biblia, maldito el que confía en el hombre. Digo, no se refiere a los hombres específicamente, pero bueno. Ese sí es problema, cuando tú tienes puesta tu esperanza en algo que no es cierto. Ahí sí, pobre de ti. ¿Por qué creen que Lucas empieza su evangelio de una forma muy distinta? Porque todo lo que vamos a estar hablando y toda esta esperanza cristiana que de otra forma sería ansiedad o fantasía, está basada en hechos que dice Lucas, fueron ciertísimos. Entre todos los que estamos aquí desde hace 2000 años te platicamos lo que pasó. Cosas que fueron ciertísimas. Y vean que Lucas no estuvo allí. Lucas, al igual que nosotros, no estuvo en ninguno de esos momentos. Así que él es el primero en creer lo de la esperanza navideña, porque Lucas no estuvo allí. Y Lucas, ¿cómo lo trata? ¿Cómo dices en Lucas que son estas cosas ciertísimas en medio de nosotros que yo recopilé
de los que, a tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Legalmente, déjenme decirles esto, este es el fundamento, históricamente hablando, dentro del argumento legal, para que este libro sea irrefutable. ¿En qué se basan las confesiones dentro de un juicio? En la pura palabra de las personas. Porque el juez no estuvo allí. Porque muchas partes de los crímenes que suceden, nada más los que estuvieron allí pueden hablar. Bueno, pues aquí no es un crimen. Aquí es la solución a tus problemas. Y déjame decirte que esta esperanza de la Navidad que viene cuando no hay fuerzas, cuando ya no puedes hacerla porque estás viejo emocionalmente, porque estás desgastado laboralmente, cuando estás cansado psicológicamente y todo eso, déjame decirte que hay esperanza. No una esperanza basada en fantasía, sino en hechos ciertísimos, tal como nos lo enseñaron, dice Lucas, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Qué distinta la certeza entonces de Zacarías y de Abraham. No estaba basada en historias como la de Santa Claus, que no tiene ni un centímetro de evidencia arqueológica, histórica o filosófica. Y déjame decirte esto, que si resulta ser que la historia navideña es cierta, tus problemas tienen solución, porque ese fue el inicio de ello. Que si es cierta la historia navideña, bien puesta está tu esperanza, porque no esperas lo que no existe, esperas lo que existe y que va a suceder en tu vida. Como sucedió hace 2000 años y puede suceder hoy y aquí.